Muy bien, estamos comenzando nuestro segundo capítulo del el estudio de la salvación, tercer capítulo. Hemos visto algunos aspectos de quién es el que nos salva, que es Dios. Hemos hablado algo de quiénes somos los salvados, que es el ser humano, un poquito una semblanza de lo que podríamos denominar antropología bíblica y amartiología, que sería el pecado. Y hoy debemos iniciar un capítulo que la verdad me está costando terminar de entenderlo, de darle la forma para presentarlo. Así que les pido disculpas si es un poco desprolijo lo que vamos a ver hoy. Perdón. Porque la verdad que, quiero llegar a la copa del árbol y me voy por la rama, ¿viste? Cada palabra, cada concepto me lleva a otra rama y no termino de darle forma. Así que en el día de hoy vamos a ir presentando más que nada vocablos, ¿sí? Palabras, empezar a entender las palabras para después poder entender los conceptos y tener una idea macro entre todos. Esto implica que también a partir de hoy el tema va a ser el disparador, algunas palabras van a ser disparadoras y yo espero que esto genere en ustedes más dudas que certezas, ¿sí? ¿Para qué? Para que a partir de esas dudas o de esas preguntas, no una duda en el sentido de dudar del Señor ni nada de eso, sino de preguntas, ¿sí? Interrogantes, cosas que ustedes pueden decir, bueno, esto cómo se entiende, esto qué significa, o si esto yo siempre lo entendí así, ahora cómo tendría que entender este versículo o este otro. Y lo que espero es que esas dudas ustedes las puedan comunicar, me las puedan transmitir, porque creo que eso me va a ayudar mucho a avanzar en los contenidos, ¿sí? A partir de las preguntas de ustedes, ¿eh? Y sobre todo me va a ayudar a darle forma, no solo avanzar, sino ir cerrando círculos de contenidos, ¿sí? Entonces sepan disculpar las docentes que están acá, pero toco de oído en todas esas cuestiones de la educación y el tema realmente, como les dije, es movilizador y muy amplio, muy amplio. Antes de empezar, quisiera que hagamos un ejercicio y que en este momento venga a tu mente una imagen, ¿sí? Una o dos imágenes. ¿De qué? Yo te voy a decir una palabra y cuando te diga esa palabra tiene que venir una imagen o puede ser una frase, un concepto, a tu mente, ¿sí? Como una fotografía. Pueden ser un par de fotografías. Y me tenés que contar qué vino a tu mente, ¿sí? No es un examen, no interesa si eso está bien, está mal, no le vamos a poner. Yo quiero saber qué es lo que viene a tu mente, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo primavera, ¿qué imagen viene a tu mente? Abrí micrófono y contame. Flores. Flores. ¿Qué más? Juventud. Juventud. Sí. Y todo nuevo, verdor. Verdor. Mucho calor. Calor. Poesía. Poesía. Muy bien, Marino. A mí me viene a la mente picnic, me viene a la mente mesa de exámenes, y la mezcla del examen, todo en el picnic y voy estudiando. Bueno, enamoramiento. Enamoramiento. ¿Ah? Ahora tiro otra. Igual como hicieron con esta, ahora tiro otra, ¿sí? Que es la de nuestro tema de hoy. ¿Está? ¿Están listos? 1, 2, 3. Infierno. Fuego.
Fue sí. Pecado. Fuego. Sufrimiento. Pecado. Dice. Miedo. Dolor. Pecado. Miedo. Rechinar de dientes. Bien. Que se te queme la piel y te vuelva a salir otra piel y se te vuelva a quemar sí, eternamente. Miedo. Solamente, a mí más es sufrimiento, sufrimiento. Me viene a la mente. Sufrimiento. Ok. Bueno, el ejercicio de hoy y de las próximas semanas va a ser poder, de alguna manera, confrontar nuestra imagen, nuestros prejuicios o nuestros preconceptos acerca del infierno con lo que la Biblia dice. Hola, Raulito, querido. Bienvenido, hermano. Gusto en verte. Entonces, poder hacer una confrontación de los conceptos que nosotros tenemos relativos al infierno con los conceptos que encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Que están errados los conceptos que ustedes tienen? No vamos a hacer ese tipo de declaración, sino que la invitación es a que simplemente nos expongamos al aprendizaje de los vocablos y de los conceptos bíblicos como si nunca antes hubiéramos abordado el tema, ¿sí? O bien con la apertura mental de decir, bueno, esto es lo que yo siempre me imaginé o me enseñaron o creí, pero ahora observo estos conceptos y estoy abierto o abierta a hacer un replanteo o avanzar en la indagación. Tampoco espero que lo que yo les diga se tome como palabra inspirada y que ustedes no tengan, digamos, lugar para hacer ningún tipo de objeción o de planteamiento. Como dije al principio, espero que surjan dudas, que surjan preguntas, porque eso también me va a ayudar a mí a avanzar y a profundizar. ¿Está? Entonces, dicho todo esto, voy aquí, ¿sí? Entonces, ahí va. Bueno, vamos entonces a hablar de la salvación, nuestro tercer capítulo, ¿salvados de qué? Y estaremos hablando un poquito, yo lo subtitulé La muerte después de la muerte, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero es ver algunos términos que nos van a ir describiendo todo lo que hay alrededor de la condena, ¿sí? Tanto sea del veredicto como de vamos a decir, la ejecución de la condena, porque precisamente eso es lo que estamos planteando. Bueno, ¿de qué nos salvó? Si hay un plan de salvación, si hay un salvador, si hubo un medio por el cual nos salvó, tenemos que saber concretamente por qué nos salvó. Ya hemos dicho, porque somos pecadores, y ahora estamos tratando de responder de qué nos salvó, cuál es la condena. Entonces, de eso vamos a estar bien. Entonces, vamos a ver, bueno, algunos errores de ortografía. Vamos a ir considerando algunas de estas palabras que en forma descriptiva nos van a ir permitiendo armar nuestro esquema, ¿sí? Y lo primero que quiero traer es algo que ya mencionamos en algún estudio bíblico hace un tiempo cuando hablamos del joven rico. ¿Cuál era la cosmovisión? ¿Qué era el pensamiento, el sistema de creencias que había en el mundo judío del primer siglo, es decir, lo que se conoce como el segundo templo, la época, vamos a decir, en la cual vivió Jesús y antes también, ¿sí? El segundo templo, lo digo ya de paso, deberíamos decir así, tenemos
el monte Sinaí, la salida de Egipto, ¿no es cierto? El monte Sinaí, el Señor da la ley, después viene David acá, ¿sí? Viene David, después de David viene Salomón y ahí se construye el primer templo, ¿sí? Los que están siguiendo la clase de Explorando la Tierra de Israel, estuvimos hablando bastante del monte del templo. Después viene el reino que se divide, ¿no? El reino del norte que desaparece, el reino del sur que es llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Cuando es llevado cautivo a Babilonia por 70 años, el templo es destruido, ¿sí? Con Nabucodonosor viene la destrucción del templo. Si bien hacía tiempo que ese templo ya había perdido su gloria, viene la destrucción completa del templo. Y después viene la reconstrucción. Después de pasados estos 70 años, viene lo que sería la reconstrucción, y eso es lo que ahí comienza la época del segundo templo, ¿sí? El segundo templo tuvo varios momentos, porque primero este segundo templo fue nuevamente una tienda, fue una pequeña habitación hecha de madera, y después fue adquiriendo mayor y mayor relevancia hasta que en la época de Herodes, acá estamos hablando más o menos de unos 400 años antes de Cristo, ¿sí? Aproximadamente. Desde el 400 años antes de Cristo, se me acabó la hoja, sigo acá. Desde el 400 años antes de Cristo hasta la venida del Señor, ¿sí? Durante todo este periodo se considera el periodo del segundo templo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya les digo, fue reconstruido. Más o menos en el 30 antes de Cristo, Herodes, el rey Herodes, hace esa remodelación de todo lo que es el monte del templo y hace un templo fastuoso. ¿Se acuerdan que lo hemos comparado el templo de Herodes con el templo de Salomón, y era muchísimo más grande y más fastuoso el de Herodes? Entonces Jesús vive en la época del segundo templo, que va a terminar ¿cuándo? Con la destrucción de ese segundo templo en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Entonces cuando hablamos del segundo templo, hablamos más o menos de un periodo de 400 años que incluye la época de Jesús, de sus discípulos y de los primeros, de los comienzos de la iglesia como nosotros la entendemos, ¿sí? Todo el conjunto de creyentes que no solo sigue al único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, sino que sigue a su Mesías, a Cristo Jesús. En este periodo de segundo templo es interesante que hubo toda una época donde el pueblo de Israel estuvo primero bajo la influencia babilonia, ¿sí? ¿Recuerdan? Babilonia, después primero de los persas, después de los babilonios, después de los medos y los persas, y después del imperio griego, ¿no es cierto? El imperio griego con Alejandro el Grande, que si bien Alejandro el Grande dominó toda esa zona, les dio mucha libertad al pueblo de Israel para que viva, pero sí ejerció una gran influencia griega, ¿sí? Entonces, en esta época del segundo templo hay una gran influencia griega en todo el mundo conocido de esa época, ¿sí? Hablamos de Europa, norte de África y Medio Oriente y un poco el norte de la India. Toda esa época tuvo la gran influencia de la cultura griega, que primero vino con el imperio greco-macedonio y después vino con el imperio romano, que como sabemos abrazó también la lengua griega y gran parte de su filosofía, haciendo una mezcla entre lo griego y lo latino, que es un poco nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Entonces, precisamente por todo esto es que traigo este gráfico que ven acá, ¿sí? Este esquema donde vamos a ver la mitología griega, la teología farisea, que empezó más o menos por acá también, ¿sí? Unos 200, 170 años antes de Cristo, comienza el gran movimiento fariseo.
y, por supuesto, lo que a nosotros nos interesa, que es las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas del Nuevo Testamento, porque son ellas las que nos van a dar una brújula para terminar de entender lo que en el Antiguo Testamento no estaba claro, y entonces nosotros vamos a ir fusionando las verdades del Antiguo Testamento con las verdades del Nuevo Testamento, y vamos a tener que ir, si se quiere de alguna manera, nosotros tenemos que ir desde acá, ¿sí? Y podríamos incluir esto porque, bueno, sabemos que en la época de David se escribieron muchos salmos, donde hay muchas verdades reveladas, y algunos de los profetas, pero para que lo veamos, nosotros tenemos que juntar todo lo que se escribió acá, que sería, por decirlo de alguna manera, el Antiguo Testamento, ¿sí? Con lo que se escribió acá, ¿sí? Nuestra teología, nuestro entendimiento de la Escritura, tiene que incluir estos dos momentos, ¿sí? Y tenemos que saltear todo esto, ¿eh? Tenemos que hacer prácticamente un salto sobre todo esto que está acá. Esto que está acá lo tenemos que saltar porque ahí no hubo revelación bíblica, y no solo que no hubo revelación bíblica, sino que estuvo esa gran influencia, como dijimos, sobre todo de la cultura griega, de la cultura babilónica, de la idolatría en la que cayó el pueblo de Israel, ¿sí? Todo eso se vivió acá. Entonces hay cosas que tenemos que conocer que ha sucedido aquí, pero nuestra base teórica, autoridad, va a ser esto más esto, ¿sí? Alguien dijo que el Nuevo Testamento está escondido acá, ¿sí? O mejor dicho, sí, es decir, que hay muchas verdades del Antiguo Testamento que se volvieron a decir y a confirmar en el Nuevo. Y viceversa, para entender bien el Nuevo, tenés que entender bien el Antiguo, ¿sí? Eso sería la presentación que les quiero hacer. Entonces, volviendo a nuestro asunto aquí de estas tres formas de ver lo que sería la vida después de la muerte, tenemos la mitología griega que tenía como tres instancias, ¿sí? Tres momentos en los cuales las personas podían ir luego de morir. Los campos elíseos, que sería, vamos a decir, como el paraíso, el lugar del premio, el lugar del placer, el lugar del bienestar, ¿sí? El Tártaros, que sería el lugar de tormento, de castigo, de tortura, ¿sí? Precisamente la palabra tortura estaría relacionado, vendría etimológicamente de la palabra tártaro, ¿sí? Y un lugar intermedio, que sería una especie de purgatorio, conocido como el Hades, ¿sí? Esto es griego puro, ¿sí? Griego puro. Los fariseos, no todos, pero muchos de ellos, que como les dije, al haberse gestado acá, habiendo mamado por lo menos ya 100 años antes y unos 100, 150 años después de cultura griega, alguna línea farisea esquematizó lo de la vida después de la muerte en un esquema muy parecido al de la mitología griega, cambiando los nombres, ¿sí? Entonces, se hablaba de un lugar de castigo y tormento, el Geinom. Se hablaba de un lugar, vamos a decir, ideal, conocido como el seno de Abraham, ¿sí? Y se hablaba de un lugar donde aquellos que no les daba para llegar acá podían hacer una instancia intermedia. Y a partir de méritos propios y de la ayuda de los vivos,
que estuvieran todavía vivos, poder hacer el salto desde el Sheol o el Seol al seno de Abraham. ¿Sí? 2 o 3 comentarios respecto a esto. Primero, decir que el concepto de seno de Abraham a ustedes les suena familiar, ¿no es cierto? Porque está en una historia, en una parábola que contó Jesús, del rico y Lázaro. Pero no hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento y después ninguna otra en el Nuevo Testamento a un lugar, a un espacio, a un momento llamado el seno de Abraham. ¿Sí? No existe esa instancia, esa entidad en la Biblia. La única vez que se menciona es en palabras de Jesús, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, si Jesús lo mencionó, es porque existe, o es algo nuevo que Jesús incorporó, es como una revelación que Jesús dio. ¿Puede ser eso? Puede ser, pero no es la única posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? De que Jesús hubiera tomado un concepto de la época, popular de la época, para dar una enseñanza determinada sobre otro tema. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser. Y de hecho Jesús lo hizo, ¿no? Contó un montón de parábolas, usó semillas, sembradores, ovejas, peces, pescadores, y usó otras cosas, como por ejemplo el juez injusto. ¿Se acuerdan esa parábola? Habló de un juez injusto que venía la mujer, y entonces el juez, que era injusto, pero para que esa mujer lo deje de hinchar, la atendió. Eso fue una revelación nueva que dio Jesús, validando el accionar de un juez injusto. No. Tomó un tema común, que es que los magistrados en esa época, al igual que la de hoy en día, eran injustas, pero a veces, inclusive por intenciones egoístas, hacen el bien, ¿sí? Y a partir de ahí dio un principio. ¿Está? Entonces, que Jesús haya mencionado el seno de Abraham no significa que él haya estado revelando la existencia de un lugar llamado seno de Abraham, que hasta ese momento nunca antes se había mencionado en el Antiguo Testamento y nunca más después se mencionó en ninguna de las enseñanzas apostólicas, ¿sí? Sería una posibilidad, pero una posibilidad extraña, ¿sí? Porque no estaría concatenado con ninguna otra cosa. Paralelamente, nosotros tenemos referencias extrabíblicas que nos dan a saber que para esa época había en las enseñanzas fariseas, que eran enseñanzas religiosas, ¿sí?, que contenían algunas verdades del Antiguo Testamento, pero también contenían interpretaciones particulares de ese grupo, tradiciones particulares de ese grupo, y ellos ya tenían la entidad, la figura del seno de Abraham, como el lugar al que iban a tener parte todos los judíos, ¿sí? Porque agrego otra cosa que hasta ahora no dije. La enseñanza rabínica farisea de esa época del primer templo decía así: todo Israel tiene parte en el reino venidero, en la vida venidera. Es decir, que el hecho de ser un descendiente de Abraham a vos te hacía heredero de la vida venidera. Sí. Pero pasaba lo que pasaba, que muchos de ellos sabían que no cumplían los mandamientos, no vivían vidas santas. Entonces como que no les daba el cuero para morirse e ir de una por herencia al seno de Abraham, a la vida venidera. Entonces muchos de ellos tenían que hacer una escala técnica en el Sheol,
en el purgatorio fariseo para compensar, pero ya estaba asegurada el paso al seno de Abraham a la vida venidera. ¿Está? Entonces, observen, me imagino que ya les estará llamando la atención algo respecto no solo a la similitud de la mitología griega con la teología farisea, sino que les tiene que estar llamando la atención la similitud con, díganlo que lo están pensando. Purgatorio. Claro. Empezamos un montón. Tenés que rezar por las almas del purgatorio. Yo lo escuché muchísimas veces. Exacto. Eso no la es... práctica que lo hacíamos cuando yo era profesora en Isabel. Es así, si observen que no es la doctrina católica apostólica romana en relación a el destino de las almas o de las personas después de la muerte, no es una invención del catolicismo romano, ¿sí? Eso viene arrastrado de otras religiones más antiguas, ¿sí? Mencionamos grupos judíos, ¿sí? Grupos judíos fariseos creían eso, pero eso no fue invención de esos grupos judíos fariseos, eso fue influencia recibida de la cultura helenista, la cultura griega, ¿sí? Y no lo tengo todavía muy documentado, pero aparentemente eso no es original, no es idea o ideología original de la mitología griega, sino que es más antiguo, ¿sí? Más antiguo. Aparentemente de los yetodacos, que no tengo claro dónde están, aparentemente eran comunidades de la zona de Europa del Este o del norte de los Balcanes, digamos al norte de Grecia, que fueron ellos quienes llevaron por primera vez o desarrollaron por primera vez la idea de la vida después de la muerte, ¿sí? La vida después de la muerte. Y eso, bueno, generó toda una construcción teórica, ¿sí? Estamos hablando de, imagínense que toda la mitología griega, con la Ilíada, la Odisea y compañía, eso tiene más de 2500 años, eso debe ser del 600 antes de Cristo. Entonces hablamos de una ideología anterior a eso, ¿sí? Muy, muy antigua, antes del desarrollo de la potencia griega, ¿sí? Entonces, bueno, eso va, o sea, los imperios van, colonizan y dejan el idioma y dejan esas otras ideas también y se van mezclando, ¿no? Se van mezclando con, bueno, con todo lo que vino del mundo de los persas también, en fin, complejo, pero observan, ¿no? Ustedes que hay todo un patrón, hay una herencia que se va transmitiendo. Y bueno, aparte del catolicismo romano que lo tiene bien estructurado, hay otros grupos religiosos que también van poniendo sobre todo lo que podríamos decir un sistema de mérito, ¿sí? Una meritocracia que permite construir esta instancia. También hay un patrón común que habla de, como lo decían ellos, que por pertenecer a algún tipo de etnia, a algún tipo de religión, a algún tipo de raza, o por pertenecer a la familia de, ya tenías asegurada una entrada en el mundo venidero, ¿sí? Y viceversa, si vos no eras judío, ¿sí? Ni de raza, ni observante, si no te convertías al judaísmo por medio de todo el proceso de prosélito y circuncisión y demás, estabas directamente condenado al Gehinom, ¿sí? Que ahora vamos a hablar bien, porque esto sí aparece mucho en la Biblia, pero básicamente sería como un lugar de castigo, ¿sí? Quiero decir, como dijimos, que el concepto de seno de Abraham no es una enseñanza bíblica, es una invención religiosa
en parte original de la teología farisea, aunque hay estudiosos que han encontrado historias similares a la del rico y Lázaro en otras culturas, como la cultura egipcia, ¿sí? Bueno, entonces por eso lo tachamos. Pero la Biblia sí menciona el Sheol, sí menciona el Hades, sí menciona el Gehinom, ¿sí? Son palabras que aparecen en la Biblia. Sí menciona tártaros. Entonces vamos a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Aparecen en la Biblia? Sí, aparecen en la Biblia, pero nosotros tenemos que ver qué significaba para cada momento y para cada grupo y para cada cultura, qué significaban estas palabras. Es decir, tenemos que saber que si Pedro menciona tártaros, el tártaro no está mencionado en el Antiguo Testamento, entonces Pedro está haciendo una referencia directa a un concepto de la mitología, ¿sí? Eso no significa que Pedro esté validando la mitología griega, pero lo usa para querer explicar algo, ¿sí? Si Tártaro en la mitología griega hablaba de algo de oscuridad, de sufrimiento, bueno, él estaba queriendo decir algo, trayendo, vamos a decir, una palabra extranjera, ¿sí? Una palabra y un concepto extranjero. Y luego, lo que signifique Gehinom y Sheol, nosotros tenemos que tratar de encontrar lo que ya dijimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontrar el significado de estas palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras van a tener un significado distinto al que está, ¿sí? Entonces, para un fariseo, decir Seol era lo mismo que hablar del Hades y de ese purgatorio griego. Y decir Gehinom era lo mismo que hablar del lugar de castigos del Tártaros griego. Nosotros vamos a ver, en base a las palabras de Jesús, a las revelaciones del Antiguo Testamento y de las cartas apostólicas, qué significado más adecuado tendría que tener la palabra Sheol, Hades, Gehinom y Tártaros, ¿sí? Para no irnos detrás de esta interpretación que con otro nombre y otras formas sigue existiendo el día de hoy, y quedarnos con ¿quién? Con lo más importante para nosotros, que es lo que enseñó Jesús. Y lo que enseñó Jesús podríamos resumirlo con estas dos palabras. Es decir, Jesús y el Nuevo Testamento hablan de un futuro Gan Edén, que sería la vida venidera, y de un futuro Sheol, que sería la condenación venidera, ¿sí? Ya ven cómo acá Sheol cambia de categoría, ¿no? Para un religioso judío de la época del Segundo Templo era un paso transitorio para venir acá, y vamos a ir viendo cómo en palabras de Jesús y en palabras del Antiguo Testamento, Sheol siempre significó el castigo, de precisamente de lo que el Señor nos tiene que salvar. Por eso acá no, este espacio está vacío, no hay nada ahí, ¿sí? No hay nada neutro y no hay nada de purga. Eso, una opción o la otra. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Entre lo que habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay como 500 años que no hay actividad, 470 años más o menos que no hay nada en la Biblia. Exacto, no hay actividad de revelación, siempre se dice en forma general 400 años de silencio entre el profeta Malaquías, que fue el último, ¿sí? Y la aparición de Juan el Bautista, ¿sí? En esos 400 años de silencio sucedieron muchas cosas que las tenemos que conocer, ¿sí? Porque, como dijimos, son 400 años de influencia en el pensamiento y en la cultura judía,
¿sí? Cuando viene Jesús y empieza a hablar, él le habla a gente que tenía esa influencia, ese pensamiento. Entonces debemos conocer cómo estaban, vamos a decir, distribuidas las fichas y los conceptos en esa época para entender el lenguaje, entender los conceptos y saber a qué se refería Jesús, si hacía una crítica o si hacía un aporte o si hacía una descripción. Por ejemplo, lo del seno de Abraham. Lo del seno de Abraham apareció ahí en esos 400 años de silencio. Y Jesús lo evoca. Entonces, conociendo nosotros eso, sabemos que no se trata de una nueva revelación que Jesús hace de un nuevo concepto, sino que está evocando algo que ya era vox populi en esa época. Yo Era creo que algo mitológico. a mí no me interesan mucho los 400 años, sino eso que quedó claro, que o hay castigo o hay salvación. No tenemos mucho tiempo que perder, o hacemos las cosas bien o estamos condenados. Ahí Exacto. me moviliza Es más. así como vos decís. Ese es el énfasis, ¿por qué? Porque es la palabra autoritativa, o sea, la autoridad, para nosotros está en eso. ¿Por qué hacemos referencia a veces a información extrabíblica o insistimos tanto en el pensamiento, la cultura de la época? Porque nos permite entender mejor, más y mejor, esa palabra autorizada de Jesús. El domingo, por ejemplo, vamos a estudiar Mateo 23, donde después le dejo la inquietud para que lo lean, y ustedes en los primeros 2 versículos van a encontrar una declaración de Jesús rara y hasta contradictoria. Pero cuando expliquemos con Santiago, porque el domingo va a haber 2 predicadores en vez de 1, ¿sí? Vamos a hacer una predicación tipo ping-pong, así con Santiaguito. Cuando expliquemos un concepto, que es un concepto que no está en la Biblia, que sale de la historia, sale de la arqueología, sale de información de material bibliográfico extrabíblico, esa información nos va a permitir entender esa declaración de Jesús. Sin esa información, Jesús estaría contradiciendo lo que dice. ¿Está? Bueno, uno a priori puede decir, bueno, no, Jesús no se contradijo. Bueno, pero ahí aparentemente hay una contradicción. Entonces, si vos te querés sacar, digamos, la duda o no quedarte con esa cosa ahí sin resolver, es que hay que ir a hacer algún tipo de indagación. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el motivo por el cual damos a veces un poco de vuelta, es decir, llevo 50 minutos hablando y no leí ni un versículo bíblico. Ustedes me dicen, que nos va dando un estudio bíblico y no abrió la Biblia, ¿sí? Porque precisamente es para, cuando la abramos y la leamos, tener un conocimiento mejor. ¿Ahí está? Pero totalmente de acuerdo con Claudia, nosotros lo que nos interesa es esto, ¿sí? Es esto de acá. ¿Sí? Contundente, claro, no hay medias tintas, y sabemos que si estamos acá es por nuestro mérito, y si estamos acá es por los méritos de Cristo. Más fácil, más claro, ¿no? Echarle agua. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando presentando algunos términos. Voy a borrar acá un poco. Encontré otra cosita para dibujar en la pantalla, así que disculpen, pero me entretengo. Bueno, hoy vamos a estudiar la palabra infierno, ¿sí? La palabra infierno. Fíjense que la palabra infierno, si bien aparece en la Biblia, no es una palabra que venga de los idiomas originales en los que se escribió la Biblia, no es una palabra ni hebrea, ni aramea, ni griega, ¿sí? Es una palabra latina. Entonces, aquí las profesoras sabrán mejor que yo que el latín
es una lengua que apareció después, ¿sí? Se desarrolló en otros lugares geográficamente, ¿sí? En la zona de Europa, y no tiene nada que ver con las lenguas semíticas. Entonces, pero es nuestra palabra, vamos a decir, más famosa cuando hablamos de la muerte después de la muerte. ¿Qué significa infierno? Viene del latín inferus, de la cual deriva inferior y lo de abajo, ¿sí? Acá hay algo que no dije, que no expliqué, ¿sí? ¿Dónde se encuentra ubicado geográficamente en la mitología griega el Tártaros? ¿Dónde está? ¿Qué piensan ustedes? Abajo de la tierra. Lo que se conoce como el inframundo, ¿no? Entonces haces un corte así del planeta, de lo que sería la Tierra, este sería como el centro de la Tierra, acá está el inframundo, ¿sí? Bueno, yo esperaba que alguno de ustedes, capaz que no lo hicieron, no tuvieron esa experiencia, pero cuando yo vivía en La Plata, hice hasta 4º grado en una escuela italiana, era una escuela bilingüe, ¿no? A la mañana teníamos español y a la tarde italiano. Se estudiaba todo como si fuera una escuela primaria de Italia, ¿sí? ¿Y qué me hicieron dibujar en 4º grado? Me acuerdo hasta el día de hoy, hacer un dibujo así grande en una hoja de la carpeta, el infierno de Dante Alighieri, ¿sí? Porque claro, la escuela se llamaba Scuola Italiana Dante Alighieri, ¿cómo se iba a llamar? ¿Sí? Entonces, el infierno del Dante, ¿sí? Y el infierno del Dante era una descripción del inframundo. Ya desde una mirada latina, porque el Dante ya obviamente fue latino, el italiano es una lengua latina como el español, y ya desde una época muy posterior, no sé cuándo vivió el Dante, pero habrá sido por el 1200, 1300, por ahí, ¿no? Entonces fíjate cómo venimos trayendo, ¿sí? Entonces, y desde ahí, desde esa lengua, el latín, desde esa cultura, desde esa época, aparece un vocablo que nosotros incorporamos y naturalizamos, como es el vocablo infierno, que está haciendo referencia a ¿qué? Al inframundo. Te das cuenta que la palabra en sí tiene reminiscencias de lo que hemos mamado, lo que mamó Dante Alighieri y su abuelo y su tatarabuelo, llegando a la cultura griega y tal vez a los yetodacos, a los persas, vaya a saber a quién. ¿Está? Hay un patrón. Entonces, ¿que está mal que usemos la palabra infierno? No, la podemos usar porque todo el mundo la entiende. Pero acá estamos en un tiempo de estudio bíblico, entonces tenemos que explicar esto, ¿sí? Entonces, la palabra infierno viene de ahí, ¿sí? Fíjense, en nuestras Biblias en castellano, la palabra aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Obviamente no aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué no aparece? Porque no hay en el Antiguo Testamento un vocablo que represente lo que la palabra infierno representa para la lengua latina. ¿Está? Y aquí están las citas, que yo les voy a dejar la tarea, que ustedes vayan leyendo y que anoten las dudas o las inquietudes que le aparecen de estas citas. Observen que la mayoría de estas citas, excepto 2, son palabras que salieron de la boca de ¿quién? Mateo.
Bueno, la mayoría de Mateo, tengo que chequear, me parece que hay alguna de Marcos que está faltando o está mal la sigla, porque esto lo copié así literalmente de la bibliografía, pero hay algunas de Marcos. Voy a revisar esto. Pero supongamos que fueran todas de Mateo. ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué fue lo que escribió Mateo? Escribió las palabras, las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Entonces, quien de las 13 veces 11 veces hizo referencia al, entre comillas, infierno, fue Jesús. Entonces, evidentemente no es un tema menor, no es un tema para pasar por alto. Alguien alguna vez dijo que Jesús habló más del infierno que del cielo. Yo no creo que sea así, pero evidentemente hizo 11 referencias, ¿sí? Entonces, es un tema que hay que estudiarlo. Y en 2 oportunidades están, vamos a decir, los escritos apostólicos. Lo interesante es que de las 13 veces, 12 veces, la palabra que aparece en el griego y que se traduce al latín infierno, es la palabra, acá está en griego, no interesa, esta es la palabra griega, Gehenna. ¿Sí? Y en una ocasión se traduce como tártaros, ¿sí? Que fue Pedro que hace, en su explicación, hace una evocación al concepto de tártaro, que ya explicamos, tiene que hacer referencia al tártaro de la mitología griega, ¿sí? ¿Por qué usa esto? Bueno, porque quiso significar algo que luego trataremos de explicar. Pero sacando esta excepción, hay un patrón clarísimo, ¿no? Que la palabra infierno en la Biblia, nosotros tranquilamente la podríamos sacar de circulación y poner un sinónimo, un equivalente absoluto, que es la palabra Gehenna. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Estamos haciendo este análisis lingüístico. Entonces, no tiene sentido que nosotros analicemos la etimología o el significado de la palabra infierno. ¿Por qué? Porque fue un vocablo que vino de otra cultura, de otro grupo, en otra época. Esta lengua nació mucho antes que las lenguas bíblicas. Una palabra que ya tiene claramente una influencia de pensamiento o de entendimiento griego, ¿sí? Mitológico, y que no nos sirve para entender qué es el infierno, ¿sí? No nos sirve. Por eso yo hice el ejercicio. Cuando yo te digo qué es el infierno, vos te viene una imagen. Bueno, pero ahora te repregunto, el concepto infierno, ¿vos lo podés, de la etimología de la palabra, lo podés analizar? No, porque no te dice nada de infierno. Te habla de algo inferior, no nos lleva a ningún lado bíblico, por lo menos. Pero tenemos esta ventaja, que la palabra infierno siempre se usó para traducir otra palabra, que es la palabra Gehenna. Y ahí sí nos podemos meter a entender, ¿sí? Entonces, voy a avanzar un poquitito más y cortamos porque ya es la hora. ¿Qué es la palabra Gehenna? ¿Sí? La palabra Gehenna escrita de esta manera, según cómo se pase del griego al español, ¿no? Es una transliteración del arameo. ¿Qué es una transliteración? Una transliteración es cuando vos escuchás una palabra en otro idioma y así como suena, la escribís en tu idioma. Por ejemplo, si yo te digo, dale like a mi página de YouTube, ¿vos cómo vas a escribir like? L-A-I-C o Q, ¿no es cierto? Pero no se escribe así en inglés. En inglés se escribe L-I-K-E. Pero como nosotros acá no hablamos inglés, pero sí ya entendemos lo que significa la palabra en inglés. Sabemos que like tiene que ver con me gusta. Entonces lo que hacemos es transliterarla.
la escribimos como a nosotros nos suena, para que suene parecido a la del idioma extranjero que nosotros no manejamos. Y más o menos conservamos el significado. ¿Sí? Eso es una transliteración. Entonces, los griegos escucharon, o en la época de Jesús se hablaba de un lugar que tenía un nombre. Ese nombre estaba en arameo. Los griegos no hablaban arameo. Entonces buscaron la forma de pasar, como les sonaba la palabra en arameo, escribirla con letras griegas, ¿sí? Y ahí quedó Geena. Por supuesto que siempre se deforma un poquito, ¿sí? Pero se entiende, se ve que hay una relación, ¿sí? ¿Por qué en arameo y no en hebreo? Porque en la época de Jesús se hablaba mucho más el arameo que el hebreo. ¿Por qué? Porque recuerden que el pueblo de Israel originalmente hablaba hebreo, pero cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, aprendieron otra lengua. 70 años estuvieron ahí, ¿sí? ¿Cuál fue la lengua que aprendieron? La lengua de Babilonia, que es el arameo. Son todas lenguas parecidas, lo mismo que el árabe, ¿sí? Porque son todas de la misma familia, son todas lenguas semíticas. Pues son todos parientes, ellos son primos, ¿sí? Entonces, en la época de Jesús se hablaba más el arameo y se hablaba menos el hebreo. Y se hablaba el griego también, por la influencia que ya dijimos. Pero no se hablaba un griego clásico como se hablaba en Grecia. Se hablaba un griego que se llama koiné, que es un griego del lugar, ¿sí? Y es un griego modificado por los judíos. Entonces, a veces usaban palabras griegas, pero querían decir algo de la cultura hebrea, de la cultura judía, ¿sí? Eso pasó mucho en otros lugares. Por ejemplo, en Alemania, hubo, ustedes saben, una gran comunidad de judíos, ¿sí? Históricamente. Los judíos hablan un tipo de alemán que es distinto al alemán oficial de Alemania, ¿sí? Y termina siendo casi como otro idioma. Acá en la zona, bueno, no sé, ahí Claudia, en la zona de donde son ustedes, que hay eslavos y hay gente así, ellos por ahí te hablan un dialecto, ¿viste? Que no es ruso. Vos decís, bueno, los rusos, no es ruso. Es algo de la zona. Entonces, son como dialectos, ¿está? Entonces, del griego que se hablaba, clásico, en realidad en la zona y en la época de Jesús se hablaba el griego koiné, que era como un dialecto mezclado con la forma de pensar judía, ¿sí? Todo eso lo tenemos que saber porque está ahora metido en las palabras que tenemos que explicar, ¿sí? Y la diferencia de las palabras se debe a eso, que una es de un idioma, otra es de otro, y se van haciendo esas como traducciones. Entonces, el arameo diría Geinam, ¿sí? En griego sería Geena, suena parecido. Pero la Biblia de castellano que se escribió, infierno. Nada que ver, ¿se dan cuenta? Como el griego y el arameo conservan una lógica, pero cuando entró el latín y después el castellano, ya entró otra lógica porque ya había otra influencia cultural de pensar en el Geinam como un lugar del inframundo. ¿Está? Por eso muchos de nosotros tenemos esa imagen de Dante Alighieri y pensamos que el infierno está ahí bajo tierra, ¿sí? Bueno, vamos a analizar Geinam, ¿sí? Geinam es el nombre con el que se conocía en arameo a este lugar, Gei Ben Hinnom, abreviado Geinam. ¿Y qué es el Gei Ben Hinnom? Es un valle que históricamente le pertenecía a una persona, ¿a quién? Al hijo de quién? De Don Hinnom, ¿sí? Entonces esa zona se lo llamó el Valle del Hijo de Don Hinnom,
o simplemente Gei Hinnom. ¿Dónde quedaba ese lugar? Bueno, ese lugar existía y existe parcialmente al día de hoy, porque parte de ese valle se rellenó y se construyó arriba. Pero ese valle quedaba en la zona sur de Jerusalén, ¿sí? Esto ya lo hemos estudiado en geografía bíblica y la mayoría de ustedes va siguiendo las clases, ¿sí? Pero recuerden que teníamos una zona de colinas hacia el oeste, una zona de colinas más centrales y el Monte de los Olivos acá, ¿sí? Entre el monte de estas colinas centrales acá es la que se conocen como el monte Moría y el monte Sión, ¿sí? El monte Sión más al sur, donde David edificó su fortaleza, y después el monte Moría más hacia el norte, donde Salomón construyó el templo, ¿sí? Todo esto es lo que constituye la Jerusalén vieja, ¿sí? La antigua Jerusalén, con sus puertas y sus pórticos y todo eso. Entre Jerusalén y el Monte de los Olivos tenemos un valle conocido como el Valle de Cedrón, ¿sí? O el torrente de Cedrón. Y a la zona sur y a la zona oeste había otro valle conocido, se me fue el lápiz, conocido como el Valle de Tofet o Valle de Heinom o de Ben Heinom o Gena, acá, ¿sí? Puntualmente, específicamente, cuando se hace referencia al Valle de Heinom, se está haciendo referencia a esta zona, ¿sí? Esta zona actualmente ha sido la más castigada por el paso del tiempo, ¿sí? Y es de lo que menos hay construido. Es sitio de investigación, sitio de búsqueda arqueológica, pero no queda nada de la antigua ciudad de David más que escombros, ¿sí? Sin embargo, ya sabemos que del Monte del Templo, lo hemos recorrido muchas veces, está la plataforma, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta era la zona geográfica de la cual se hace referencia cuando se habla del Gehenna, ¿sí? ¿Y por qué se menciona una zona geográfica? ¿Qué relación tendría toda esta zona geográfica con lo que estamos hablando de la vida después de la muerte o la muerte después de la muerte, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, vamos a leer un poquito. ¿Aguantan 5 minutos más? ¿Sí? ¿Puede ser? 5 minutitos y corto. Y más y todo. Es interesante. Bueno, entonces, Heinam es el nombre con el que se conocía al valle del hijo de Ben Hinnom, o simplemente Heinom. Un sitio geográfico real al sur de Jerusalén, un valle, ¿sí? Ven que aparece muy temprano, Josué lo menciona, Nehemías lo menciona, y también es conocido como el Valle de Tofet, ¿sí? Bien, entonces, algunas cosas. Ya en la época del rey Acaz, esto es ya después de Salomón, ¿recuerdan? Cuando el reino estaba dividido, se había instalado en esta zona un culto pagano, un culto a Moloc, ¿m? Un ídolo pagano, un ídolo babilónico de esa época, ¿sí? Y algunos decenas de años después, ya con el profeta Jeremías, los habitantes de Judá que seguían manteniendo el culto a Moloc en esa zona y específicamente en ese valle, ¿sí? Esto generó que Dios levantara a través de Jeremías una sentencia, ¿sí? Una sentencia contra los hijos de Judá, pero una sentencia divina que la vinculó mucho a la práctica que ellos estaban haciendo, que era una práctica aberrante, y la vinculó mucho ¿con qué? Con el lugar donde se hacía esta práctica, ¿sí? De tal manera de que al mencionar el lugar, el Gehenna, o el Valle de Tofet,
o el valle del hijo de Ben Hinnom, la gente supiera a qué se estaba referencia, no al lugar propiamente dicho, como si el lugar tuviera alguna maldición especial, sino a lo que sucedió ahí, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas que habían sucedido ahí fueron el sacrificio de niños, ¿sí? Al culto a Moloch, que también en geografía bíblica lo habíamos estado mencionando. Bueno, 2 o 3 versículos para explicar por qué este lugar y este nombre, Gehenna, que después se tradujo, la traducción pobre al castellano infierno, por qué es relevante, es importante. Entonces vamos a cerrar viendo esto. Dice, antes, está hablando el rey Acaz, anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Sabés qué significa esto, no? Pasar por fuego, que sacrificó vivo a uno de sus hijos. Eso fue lo que hizo el rey de Israel, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Estas naciones, de las cuales ellos nunca terminaron de purificarse, porque siempre los mantuvieron ahí, terminaron haciendo que un rey de Israel sacrificara vivo a uno de sus hijos en el altar del ídolo Moloch. Entonces Jeremías, unos años después, dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, han edificado lugares altos de Tofet, ¿ves? Hace referencia al valle, que está en el valle del hijo de Hinnom. ¿Está? Capaz que Tofet fue el nombre de algún otro ídolo pagano, pero acá te dice claramente dónde se ubicaba eso. ¿Y qué hacían? Quemaban al fuego a sus hijos y sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón, obviamente. ¿Está? Entonces, acá viene la sentencia. Por tanto, he aquí vendrán días, ¿ves? La sentencia futuro, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Es decir, que acá Dios hace una sentencia, una declaración que dice, bueno, en ese lugar donde ustedes mataron a tantos niños, en esa idolatría, un día ese lugar va a ser llamado Valle de la Matanza porque bueno, la mano de Dios va a generar como disciplina mucha muerte, mucha destrucción, y se van a acumular los cuerpos ahí, ¿sí? Esto ya tuvo un cumplimiento, ya tuvo un cumplimiento porque Jeremías terminó de decir eso cuando ya estaba Nabucodonosor y compañía arriba de Jerusalén, y seguramente ese lugar se llenó de cadáveres, que fue, vamos a decir, el primer cumplimiento de esta sentencia. Y sigue diciendo, ¿no? Serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de aves del cielo y de las bestias de las tierras, y no habrá quien las espantes. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de esposo, la voz de esposa, porque la tierra será desolada, ¿sí? Entonces, ese valle de Hinnom, ese valle de Tofet, fue el lugar de sacrificios abominables, matanza de niños, y Dios tomó ese lugar, esa bandera de ese lugar, para decir, bueno, este lugar va a ser un valle de matanza, pero va a ser la matanza de ustedes mismos que van a morir por su pecado. Esto ya tuvo su cumplimiento, ¿sí? Ya tuvo su cumplimiento. Pero quedó en el inconsciente colectivo, en la forma de hablar de la gente, el relacionar Hinnom con un valle de muerte, un valle de matanza, ¿sí? Por eso acá hacemos referencia al Talmud de Babilonia. ¿Qué es el Talmud de Babilonia? Es un conjunto de tradiciones, enseñanzas populares, historias, interpretaciones bíblicas de algunos maestros de Israel. Se hizo un compilado de todo eso y se escribió, ¿sí?
Esto tiene una gran relevancia como bibliografía para el pueblo de Israel. Y de hecho los rabinos ortodoxos de nuestros días leen más el Talmud que el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo citamos nosotros al Talmud? No porque tenga un valor como palabra inspirada de Dios, sino porque nos permite saber de qué hablaban y qué cosas decían las personas en la época de Jesús y aún mucho antes, ¿sí? Porque el Talmud fueron recopilándose cosas de cientos de años. Entonces hay algunas más nuevas, otras de la época de Jesús y otras anteriores de la época de Jesús, ¿sí? Bueno, ya en el Talmud, acá te da la cita, ya se hablaba del Heinom o el Heinam, de ese valle, como un lugar de castigo para los impíos, ¿sí? Lógico, es como la gente dijera, bueno, a causa de la peor de las impiedades, del peor de los pecados que nosotros cometimos, Dios usó ese lugar para darnos esta profecía, y en la época de Jeremías, con Nabucodonosor y compañía, se cumplió y nuestra tierra quedó desolada. Entonces ellos entraron a deducir, a pensar y a usar el nombre de Heinom como un lugar de castigo. Te das cuenta que es un uso de un vocablo y de un lugar, ¿sí? Es como una palabra que todos entienden, un concepto que todos entendían. Es como, salvando la distancia, que yo te diga ahora, viene alguien, entra a mi casa y estamos nosotros reunidos y yo le digo, uy, cayó piedra, ¿sí? Alguien que no entiende va a decir, ¿qué? ¿Están tirando piedra a los vecinos? ¿Estará cayendo granizo? No, todos entendemos que me refiero a que la persona que entró no es grata, ¿sí? No es bienvenida, no es pesada. Es un uso de la palabra. No podemos hacer una doctrina de lo que es caer las piedras, si son piedras grandes, piedras chicas, si es hielo, si es piedra canto rodado. No, porque nos iríamos a otro lado. Hay que entender qué significa ese concepto en la jerga, ¿sí? Bien. La literatura misdráyica, que son otros escritos que van interpretando los antiguos escritos bíblicos, también, esto es palabra de hombre, ¿sí? Decía lo siguiente: 7 nombres fueron llamados para el Heinam, ¿sí? Es decir, que como sinónimos, ¿sí? Sheol, que ya vimos que aparece, Abadón, que ya la vamos a estudiar, Heinam, Bershahat, Tiyahaben, Titzá y Tzadmalef. Bueno, no nos interesa, pero quiero que vean cómo ellos van relacionando judíos, tradición judía, pero observen, estas 3 palabras sí aparecen en la Biblia y sí las vamos a estudiar, ¿sí? Para que vean que hay una relación, ¿sí? Así que en los días de Jesús, hablar del Heinam o del Heinom era hablar del valle sobre el que se decía que ocurrían eventos de juicio en el futuro, ¿sí? Se decía que ocurrían eventos de juicio en el futuro. Jamás se consideró existente el Heinom como un lugar donde se estaba juzgando a alguien ahora en esa época. Ni nadie jamás fue juzgado hasta allí, hasta el día de hoy. Se cumplió lo de Jeremías en la época de Jeremías y después nada más, quedó como en el saber popular de decir el Heinom, sinónimo de juicio futuro, ¿sí? Entonces sería la relación de palabras sinónimas que tenemos que guardar en nuestra mente. Sería Heinam, o mejor dicho, Heinam es igual a juicio futuro, ¿sí? Es igual a una versión bíblica y clara de infierno, ¿sí? O el mal llamado infierno. ¿Se entiende?
pero no el de Dante Alighieri, sino este. ¿Está? Un dato más que nos permite entender por qué se usa la idea del gusano y del fuego. Dice, en la época del Segundo Templo, dada su extensión, desde el lecho del arroyo del Cedrón hasta la puerta de Iafo, que es una de las puertas de la ciudad, se podría encontrar en este lugar zonas para sepulcros. Dentro de ellos está el famoso Shekel Damá o Adamá, que es el campo de sangre donde se suicidó Judas. Judas se fue a suicidar ahí, en un lugar que había parcelas de cementerio, como si, y se arcó en el San Antonio. Todos entendemos que el San Antonio es un lugar donde hay lugares de sepulcro, ¿sí? Y también esa zona era una zona de basurero. Por eso se menciona, inclusive en el libro de Nehemías, una puerta de la basura, ¿sí? Entonces por ahí se salía de la ciudad y se llevaba la basura. Entonces era un basural, era un lugar donde había tumbas, donde gente compraba terreno para sus tumbas, y era un lugar donde en el saber popular se decía que era el lugar de juicio futuro, ¿sí? Por toda la historia negra que había sucedido ahí. Entonces, como todo basurero, Heinam o Geinam contenía efectivamente gusanos y fuego que ardía continuamente o regularmente como cualquier basural. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, largo y denso, pero espero que lo hayan podido captar un poquito. Atrapante. No, atrapante. Cosa que Bien. por ahí no te imaginaba. O por lo menos nosotros no. Muchas cosas que ni remotamente. Ya lo asociamos. Bueno, si ustedes entran a las clases grabadas de Explorando la Tierra de Israel, las que son David, las últimas tres o cuatro, ahí estuvimos parados en toda esa zona, ¿sí? Viendo mapas, viendo algunas fotos. Así que les recomiendo que lo miren como para terminar de cerrar toda la información histórica, arqueológica, geográfica, ¿sí? De la arquitectura, las reconstrucciones que hay, y todo eso nos va a permitir entender mejor lo lingüístico, ¿sí? La definición de los términos. Y eso nos va a permitir ir armando un concepto más bíblico de lo que es la muerte después de la muerte y de lo que el Señor nos ha salvado, ¿sí? Y no quedarnos con Dante Alighieri. ¿Ok? Bueno, ¿podemos orar? Le quería preguntar algo. Sí. En la época de Jesús se decía también que se tiraba cuerpos de muertos ahí en ese valle, en ese basural, digamos, que no merecían ser enterrados. Y claro, se aguzanaban y terminaban de extinguirse y ya está, se morían, no es que se seguían quemando por la eternidad. Exacto, es decir, la metáfora, ya vamos a ver la próxima, qué podía significar esa frase, el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, ¿sí? Tiene una explicación literal, es decir, vos te ibas ahí lunes, martes, miércoles, jueves, primavera, otoño, invierno, verano, y vas a ver fuego, la famosa quema, como hay en cualquier villa de las grandes ciudades. Los basurales, ¿cómo se llama los basurales acá en Argentina? La quema, ¿sí? Se le llama así. Siempre hay fuego y siempre hay material orgánico en descomposición, entonces siempre hay gusanos y moscas, ¿sí? Entonces Jesús le dice, le señala así va a ser, como esto que ven. Era lo que se llama una lección objetiva. ¿Se acuerdan el otro domingo cuando hablamos de la gloria de Dios que hice ahí con Camila, con Nico y con Sofi, hablar del peso y los hice girar? Es una lección objetiva, es decir, con un elemento conocido poder explicar un concepto más abstracto. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí?
Entonces, de ahí a pensar que en el infierno va a haber gusanos o va a haber fuego que me queman la piel, ya hay un salto grande, ¿está? Hay un salto grande. Estamos llevando lo literario a algo literal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir explorando, pero estamos yendo de a poco. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que vamos a ir de a poco desandando las palabras y los conceptos, a ver si podemos llegar a tener una idea un poco más acabada y menos influenciada por la televisión, por los dibujitos, por la cultura, ¿sí? Que todo el tiempo están hablando del infierno según, y de los demonios y todo, según la visión de un artista o de un poeta o de una cultura. ¿Está? Bueno, mis queridos, tengo que estar en 3 minutos en otro lado. ¿Oramos? Señor amado, te agradecemos la vida que nos das y gracias porque podemos tener a Cristo como nuestra verdad absoluta, nuestra autoridad máxima. Hemos aprendido hasta aquí que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabemos, aunque no lo hemos estudiado todavía, que por los méritos de Cristo tenemos perdón, redención, justificación, vida eterna. Estamos muy lejos, Señor, de tener temor o miedo a la condenación. Por los méritos de Cristo es todo esto y te lo agradecemos. Ayúdanos a vivir en agradecimiento permanente, en una santidad que sea recíproca a tu amor y a predicar el Evangelio para que otras personas que van rumbo a la condenación puedan también conocerte, aceptarte, recibirte y pasar de muerte a vida. Dejamos en tus manos pidiéndote nos des el entendimiento para este tema y todos los otros temas que necesitamos aprender. En el nombre de Jesús, amén.